En esta exposición se plantea la sociología interpretativa de Michael Young, fundador de la nueva sociología de la educación. Nació el 9 de agosto de 1915 en Manchester, Reino Unido. Fue catedrático de Sociología de la Educación en el Instituto de la Educación de la Universidad de Londres. Director del Centro de Educación Post-16. Doctor honoris causa de la Universidad de Finlandia. Entre sus obras más importantes destaca Knowledge and Control, New Direction for the Sociology of Education, editada en 1971, el cual fue su documento base para su sociología interpretativa. Currículum y democracia. Lecciones de la crítica de la nueva sociología de la educación, editada en 1990. Una perspectiva muy popular en la sociología de la educación hasta fines de los años 60 fue el funcionalismo, que procede fundamentalmente de los trabajos del francés Émile Durkheim, quien sostiene que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exige de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial el que está particularmente destinado. La teoría de la reproducción es indicativo de la insatisfacción con el funcionalismo. Entienden que el funcionamiento del propio sistema educativo, y más en concreto la forma en que se ejerce la transmisión cultural, explica que determinados grupos tengan prácticamente garantizado el éxito o el fracaso en su paso por el sistema de enseñanza. La idea de considerar la educación como productora de las diferencias sociales opone a estos autores a la idea funcionalista de la bondad de la educación. En el enfoque de la sociología funcionalista se destacan tres categorías. El tecnoeconómico, sobre la importancia de los recursos intelectuales como fuente más eficiente de desarrollo tecnológico y de crecimiento económico. La educación está llamada a proveer el capital humano de la nación y se buscan cambios educativos que respondan a esta necesidad. El reformista. Aquí se parte del supuesto de que la igualdad de oportunidades para todos en la educación no solo permitiría un máximo aprovechamiento de las mejores mentes de la sociedad, la racionalización de la educación, sino que también proveería la prueba viviente de los principios democráticos, liberales y libertarios de la sociedad occidental. Y por último, el estudio de aula, que cobra importancia a la preocupación por examinar y comparar los altos y bajos rendimientos que demostraban niños y jóvenes en la educación, altos para las clases medias y superiores y deficientes para las clases bajas. La teoría de la reproducción se plantea bajo dos vertientes. La primera, la de la reproducción cultural, que es indicativa de la insatisfacción con el funcionalismo de una nueva generación de sociólogos que vive la contradicción entre su formación y socialización académica y la constatación de la realidad social cotidiana. Exponen el funcionamiento del propio sistema educativo y más en concreto la forma en que se ejerce la transmisión cultural. Explica que determinados grupos tengan prácticamente garantizado el éxito o el fracaso en su paso por el sistema de enseñanza. La idea de considerar la educación como reproductora de las diferencias sociales se opone a la idea funcionalista de la bondad de la educación. Por otro lado, la vertiente marxista se sostiene bajo dos tesis: la neomarxista, que considera a la educación como un instrumento para la preservación del poder, la división de clases y el capitalismo occidental, y la de Althusser, que concibe a la educación como un aparato ideológico del Estado. La nueva sociología de la educación. La publicación en 1971 del libro de Michael Young, Knowledge and Control, simboliza la ruptura con el paradigma liberal y la aparición de una sociología de la educación crítica, que ha recibido el calificativo de nueva sociología de la educación. En este periodo se representan tres propuestas teóricas. La primera, la sociología de la educación interpretativa de Michael Young, la teoría de la resistencia de Willis y Giroux, y por último los estudios de género y etnia al final de los años 80. La sociología de la educación interpretativa es estudiada a partir de tres fuentes: la influencia de Michael Young, el auge del interaccionismo simbólico y la sociología del currículum. Corriente interpretativa de Michael Young. La nueva sociología desenmascara la construcción social del conocimiento. Reduce la sociología de la educación a una sociología del conocimiento. Es decir, del campo macrosocial lo desciende al microsocial.
de la escuela al aula y del aula a las relaciones entre participantes, que desemboca en la interacción entre profesor y alumnado. No solo está construido socialmente el conocimiento, sino que también lo están nuestros criterios de verdad y de razonamiento válido. Los conceptos de habilidad y de inteligencia son productos sociales y el fracaso escolar deriva de este concepto. Los profesores hacen gala de una concepción acrítica de la inteligencia y sus supuestos se convierten en profecías que se cumplen a sí mismas. Dicho de otro modo, el éxito y el fracaso escolar son el resultado de la definición de éxito y de fracaso escolar que sustentan los profesores. La nueva sociología de la educación se centra en los supuestos que se dan por sentados en el mundo de la educación. El enfoque interpretativo tuvo influencias en las corrientes sociológicas como la fenomenología de Schutt, el interaccionismo simbólico y la etnometodología. En la fenomenología de Schutt, el objetivo de su análisis es la vida cotidiana, que se entiende como una construcción social, es decir, producto de la interacción continua. Los mejores alumnos tenderán a mantenerse como tales porque tanto ellos como el profesorado esperan un elevado rendimiento. Ocurre lo mismo, pero de manera inversa, con los alumnos de retraso escolar, mostrando una actitud de desinterés o abandono frente a cualquier tarea escolar. La perspectiva carga sobre el profesorado la responsabilidad de la educación y, dado la inexistencia del cambio educativo, lo convierte en el principal responsable de la desigualdad educativa y, por consiguiente, de la desigualdad social. El interaccionismo simbólico ve a la sociología como una ciencia dedicada a la comprensión interpretativa de la acción social. Los alumnos y profesores evalúan sus acciones, aprenden por medio de la interacción cotidiana y eso permite construir la realidad educativa. Por último, la etnometodología interpreta metodológicamente el sentido que actores y actrices prestan a la acción social, utilizando técnicas de investigación cualitativas como la etnografía, la entrevista en profundidad y el análisis conversacional. Técnicas que consideran más adecuadas para captar esos procesos de construcción social de la realidad y de atribución de significados de los sujetos a la acción e interacciones sociales. Sociología del currículum. El currículum debe contemplar los planes y programas de estudio para que las nuevas generaciones reciban los conocimientos, destrezas y valores adecuados para convertirse en miembros activos de la sociedad. La autonomía se traduce en la visión oficial de la realidad y no toma en cuenta las construcciones que maestros y alumnos hacen de esa realidad. Su posibilidad de ponerla en tela de juicio, de oponerse o de resistirla son nulas. Michael Young considera que la sociología de la educación ya no es suficiente para estudiar los fenómenos educativos. En su libro Knowledge and Control se proyecta la ruptura con el paradigma liberal y la aparición de una sociología de la educación crítica, que ha recibido el calificativo de nueva sociología. En este planteamiento, la investigación se concentra en lo que se considera el más importante foco de poder en la sociedad, la organización del conocimiento educativo. El carácter político de este conocimiento se expresa en la naturaleza de su control. Se concibe al conocimiento educativo como el reflejo de ciertos intereses políticos. Defiende que el conocimiento escolar está socialmente construido, es una invención social. Además, trata de poner de manifiesto de qué modo la forma de conocimiento que compone el currículum escolar está conectada con los intereses de clase o de grupos profesionales. En su sociología del conocimiento, plantea que es en el nivel de la estratificación de él donde se pueden relacionar claramente los principios del control y organización con el orden institucional dominante. A partir de la consideración de la base social del conocimiento, se plantea preguntas como ¿cuál es la relación entre la estructura de poder y las currículas? ¿Qué relación hay entre el acceso al conocimiento y las oportunidades para legitimarlo como superior o de mayor estatus? ¿Qué relación hay entre el conocimiento y su función en diferentes clases de sociedad? A estos cuestionamientos, Michael Young agrega que los saberes escolares pueden ser aceptados como el producto de una construcción social en sentido fenomenológico, pero para eso hay que precisar que los constructores no se encuentran en un plano de igualdad en la negociación a propósito de los significados. Hay dominantes y dominados. Sociología del conocimiento. Decíamos que esta corriente, debido al énfasis que pone en el análisis del conocimiento que se transmite en las escuelas, prácticamente reduce la sociología de la educación a pura sociología del conocimiento. Young propone considerar al conocimiento como conjunto de significados socialmente construidos y al currículum
la enseñanza y el aprendizaje como expresiones de la organización y el control del conocimiento. Atribuye a los grupos de poder un papel central en la definición de qué va a ser tomado como conocimiento, quiénes van a tener acceso a los diferentes tipos de conocimiento y, por último, qué tipo de relaciones se aceptarán entre las diferentes áreas del conocimiento y entre aquellos que tienen acceso a ellas y las hacen disponibles. Según Young, la cuestión relativa al poder para definir lo que se considera conocimiento válido conduce al problema de la estratificación del conocimiento. Para que sea posible una enseñanza integrada, fundada en la atenuación de los límites entre disciplina y la flexibilización de los roles, son necesarios equipos pedagógicos que mantengan entre sí una cierta coherencia ideológica y que actúen con un propósito común. Los criterios de evaluación del aprendizaje en este tipo de enseñanza son más difusos, pues no se trata de verificar resultados precisos en determinadas disciplinas, sino de constatar aprendizajes globales. Una consecuencia de esto es que el control social que se ejerce mediante la transmisión cultural con currículos integrados es menos explícito y más envolvente. Cuando los criterios de evaluación son difusos, quienes tienen más posibilidades de obtener buenos resultados son los alumnos que han sido socializados en pautas y valores similares a los de la cultura escolar. Por lo tanto, los niños de clase baja tienen más probabilidades de fracasar, pues experimentan mayores dificultades para descubrir qué tipo de respuesta se espera de ellos. Young plantea la estratificación, especialización y apertura del conocimiento. La estratificación del conocimiento supone dos componentes, el prestigio y la propiedad. El prestigio alude a la valoración social que se hace de las diferentes áreas del conocimiento. Gozan de más prestigio los conocimientos científicos que los artísticos, o los relacionados con las actividades técnicas, por ejemplo. La propiedad se refiere a la libertad o restricción que se impone a determinados grupos para acceder al conocimiento, para apropiarse de él, y de esta manera gozar de las recompensas asociadas a su posesión. La cuestión relativa al poder para determinar quiénes van a acceder a qué tipo de conocimiento plantea el problema de la aplicación y el grado de especialización de las áreas de conocimiento disponibles para los diferentes grupos sociales. Esto tiene que ver con las limitaciones que determinados grupos encuentran para acceder a ciertos ámbitos del conocimiento. De esta perspectiva, las características y contenidos de los currículos estarán influidos por los valores o los intereses de los grupos de poder involucrados. La cuestión relativa a la definición de las relaciones que se aceptarán entre las diferentes áreas de conocimiento y entre quienes tienen acceso a ella, plantea el problema de la apertura de las áreas del conocimiento. De estas tres cuestiones, la más importante para Young es la primera, es decir, la estratificación del conocimiento. Conclusiones. Sin duda, el ambicioso intento de Young de descubrir las relaciones entre la estructura de poder en la sociedad, las ideologías dominantes y lo que ocurre en las escuelas no es tarea sencilla. Además de problemas teóricos, la relación entre el micro y el macro nivel plantea serios problemas metodológicos que, por lo que se sabe, no han sido resueltos aún. Sin embargo, nos ofrece una ruta hacia el cambio social, más posibilista, al alcance de los profesores y otras instancias de la comunidad educativa, desde el momento en que, si el conocimiento es socialmente construido, también puede ser desconstruido y reconstruido, mediante la participación de los agentes contextualizadores. Este documento fue elaborado con apoyo del libro Knowledge and Control de Michael Young y Sociología de la Educación de Ana María Brígido.